Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Brian Chávez y vamos a estar caminando juntos para aprender este método de estudio bíblico que se llama el método inductivo. Esta herramienta de estudio bíblico nos permitirá conocer un poco más en detalle qué es lo que dice la Escritura, cómo podemos interpretarla y también cómo podemos llevarla a la vida práctica. Para llevar a cabo este método inductivo tenemos tres pasos que son la observación, la interpretación y la aplicación. La observación, que es el primer paso que hacemos, responde a la pregunta ¿qué dice la Biblia? Entonces, en este paso vamos a obtener todos los detalles posibles acerca de lo que dice el texto bíblico. Después de esto, vamos entonces a hacer la interpretación. Esto significa o responde a la pregunta ¿qué significa lo que dice la Biblia? Es decir, de lo que hemos observado y hemos estudiado del texto, vamos a obtener una interpretación. Finalmente, una vez que hemos hecho nuestra observación e interpretación, iremos entonces a nuestra aplicación, que responde a la pregunta ¿cómo puedo aplicar lo que dice la Biblia? Es decir, ¿cómo puedo llevar a la vida práctica aquellas lecciones o aquellos principios que he logrado aprender a partir del estudio de la Biblia? Con este método inductivo lo que haremos es ir de la información más general que encontramos en el texto de la Biblia hasta irnos adentrando poco a poco en los detalles, tal y como haríamos, por ejemplo, en este caso, si estuviéramos observando una pintura desde lejos. En este caso, por ejemplo, con esta pintura que ustedes pueden ver en la pantalla, si yo les pidiera que me describieran la pintura, posiblemente ustedes resaltarían aquellas cosas que son más obvias, como por ejemplo, que hay personas, que hay un paisaje en el fondo, que hay algunas estructuras de arquitectura como un arco y lo que sobresale más a la vista. Pero conforme nos vamos acercando cada vez más a la pintura, seremos capaces de identificar muchos más detalles, como por ejemplo ya ahora podríamos ser capaces de ver que hay letras también en la pintura, detallar un poco más los colores que hay. Podríamos inclusive contar cuántas personas hay y también caracterizar o describir un poco mejor el paisaje que hay en el fondo. Y así, conforme nos acercamos cada vez más a la pintura, seremos capaces de ver más detalles. Ya inclusive en este punto, podríamos inclusive describir la expresión en el rostro que hay de cada una de las personas que hay en la pintura. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar el método inductivo. Vamos a ir de la información más general que vemos en el texto, que usualmente son los personajes, los eventos que se mencionan, y poco a poco vamos a ir acercándonos a los detalles. En este caso, vamos a enfocarnos en uno de los elementos del método inductivo, que es la observación. Pero antes de adentrarnos propiamente a la herramienta, quisiera darles un ejemplo más de cómo puede funcionar o cómo puede verse el método inductivo en el diario vivir. Puede que muchos de nosotros estemos utilizando el método inductivo y no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, imaginemos un momento que estamos en el lugar donde nosotros compramos nuestras frutas y vegetales. Estamos de pie frente al estante donde están las frutas y hacemos un ejercicio de observación. ¿Y qué es lo que observamos? Pues bien, observamos los colores, las formas de las frutas y los vegetales, el tamaño, posiblemente el peso, la textura. Y así entonces vamos de lo general a los detalles, empezamos a observar cuidadosamente esa fruta o vegetal que queremos comprar. Una vez que hemos hecho nuestra observación, pues hacemos una interpretación. Esta interpretación va a ser si la fruta es buena o no, si está bien hacer la compra o si yo debería esperar. Y finalmente, una vez que hemos hecho nuestra interpretación, pues entonces vamos a hacer una aplicación. Y esta aplicación es si decido hacer la compra o si decido no hacerlo. Entonces, esto es otro pequeño ejemplo que espero que pueda ayudarles a entender un poco mejor cómo es que llevamos el proceso del método inductivo. Hacemos de nuevo una observación detallada, luego una interpretación y finalmente llevamos esto a la aplicación. Así es como podemos responder a la pregunta, ¿cómo aplico la Biblia? Entonces, este proceso de observación, interpretación y aplicación va a ser un proceso ordenado
que va a tener su fundamento en la observación. Es bien importante que yo haga una observación bien cuidadosa, con la mayor cantidad de detalles posible, porque esto va a permitir que mi interpretación sea sana y que mi aplicación sea la adecuada. Si mi observación es débil o deficiente, de igual forma será mi interpretación y asimismo la aplicación de la escritura. Así que es muy importante que dediquemos el tiempo que sea necesario para estudiar la Biblia con detenimiento y hacer un buen proceso de observación. Pues bien, en este caso particular, como les decía, nos vamos a enfocar en la observación, que se conoce también como el exégesis de la Biblia. Esta vez vamos a estudiar qué dice el texto. Entonces vamos a aprender una serie de herramientas que nos va a permitir aprender, o más bien identificar la mayor cantidad de detalles posible para hacer una buena observación del texto. Y para esto es muy importante que tengamos una regla que se le conoce como la regla de oro. Es una regla muy importante para el estudio de la Biblia y es la regla del contexto. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos contexto? Pues bien, es lo que le dará sentido a lo que estamos estudiando. Esto es el contexto. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, no deberíamos tratar de entenderla según nuestra propia realidad, nuestra cultura o nuestra manera de pensar, sino que debe ser estudiada según el contexto en el que fue escrita. Quisiera darles otro pequeño ejemplo de cómo pudiera funcionar la regla del contexto. Soy de Costa Rica y aquí tenemos una frase muy común que es estoy hecho leña. Nosotros solemos decir esto cuando estamos muy cansados. Ahora, si alguien que no es de Costa Rica me escucha decir esta frase, muy posiblemente no la va a entender. O si por el otro lado yo digo esta frase fuera de Costa Rica, tampoco me van a entender. Es muy posible que alguien pudiera preguntarse si es que yo estoy hecho de madera. Pero lo que realmente significa es que estoy muy cansado. Pero para entender esta frase debe entenderse en el contexto en el que fue dicha, es decir, en el contexto costarricense. Es igual con la escritura. Lo que nosotros estamos estudiando de la Biblia tendrá sentido siempre y cuando nosotros lo entendamos en el contexto en el que fue escrito. Toda la Biblia tiene un mensaje para nosotros hoy, pero ese mensaje no nos llegó directamente a nosotros, sino que diferentes autores escribieron en momentos muy particulares de la historia a una audiencia en específico, es decir, tenían destinatarios o personas a las que estaban escribiendo. Entonces nosotros haremos un esfuerzo por entender qué era lo que estos autores estaban diciendo en su contexto. Posteriormente vamos a tratar de aplicarlo al nuestro, pero en el proceso de observación debemos ser muy cuidadosos de entender todo lo que estamos leyendo según el contexto en el que fue escrito aquello que leemos o estudiamos. De esta manera quisiera resaltar dos tipos de contexto. Tenemos por un lado el contexto literario. Esto se refiere a los versículos que están antes y que están después del pasaje que queremos estudiar. Entonces, todos los versículos que están en la Biblia tienen un contexto literario que es el capítulo donde están incluidos. Estos capítulos a su vez van a tener el contexto del libro al que pertenecen. Y ese libro de la Biblia tiene como contexto literario pues toda la Biblia. Entonces, si estamos estudiando un pasaje en particular que es extraído de un libro de la Biblia, el contexto literario nuevamente serán los versículos anteriores y los versículos posteriores que nos pudieran dar mayor información para entender lo que estamos leyendo. Por otra parte, tenemos también el contexto histórico. El contexto histórico lo que se refiere es a la época en que un pasaje fue escrito, también su autor, destinatarios y cualquier otra información adicional que nos permitieran entender mejor lo que leemos. Para esto vamos a necesitar algunas herramientas adicionales a la Biblia o algunos recursos literarios. Puede ser algún libro de historia, algún comentario bíblico o algún libro adicional que pueda darnos más información de cómo era la época, la cultura, las personas del momento en que fue escrito el pasaje que estamos estudiando. Quisiera hacer un ejemplo más acerca del contexto y cómo este se podría ver reflejado en un pasaje de la Escritura.
Por ejemplo, en Amós 5:23, en la Nueva Traducción Viviente dice: fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. Si solo leyéramos este versículo, podríamos saltar rápidamente a la conclusión de que la Biblia prohíbe el uso de instrumentos de música o que a Dios no le gustan las alabanzas. Sin embargo, si leemos los versículos anteriores, descubriremos que Dios estaba llamando la atención del pueblo de Israel porque era un pueblo desobediente. Habían provocado la ira del Señor a causa de su desobediencia. Entonces Dios les dice que deben salir de ahí con sus instrumentos de música y que no escuchará sus alabanzas por estar siendo un pueblo desobediente. Entonces vemos cómo el contexto literario nos ayuda a entender que el Señor estaba haciendo una llamada de atención y estaba sacando las alabanzas de este pueblo desobediente en específico, pero no significa que nosotros no podamos usar instrumentos de música para alabar al Señor en el presente. Pues bien, viendo cómo funciona el contexto y esta regla que va a ser sumamente importante para todo el proceso del método inductivo, quisiera que puedan ir también conmigo a 2 de Timoteo 4, del versículo 1 al versículo 8. Este va a ser el pasaje que vamos a estudiar juntos y con el que vamos a estudiar y aprender el método inductivo. Y para ejemplificar nuevamente cómo funciona la herramienta del contexto, quisiera leer un breve resumen de lo que es el contexto de esta carta. Entonces, el autor de esta carta es Pablo, quien fue primero un perseguidor de la iglesia y encontramos su historia en Hechos. Él luego se convierte al Señor y también adicionalmente se convierte en un apóstol a los gentiles. Él escribe esta carta a uno de sus discípulos, a Timoteo. Es la segunda carta y se considera una carta que es de contenido pastoral, también de contenido instructivo, pero con un elemento muy particular, y es que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Así que Pablo está preso en Roma, donde está encadenado y ha sufrido del abandono y las dificultades propias de una prisión. Es la época de la persecución de la iglesia por parte de Nerón. Pablo ha salido librado de un primer juicio, a pesar de ser un preso sin abogado. Sin embargo, es consciente de que librarse de un segundo juicio es muy poco probable. Esta es una carta, como les mencionaba, de instrucción, pero a la vez también de despedida, llena de nostalgia al ver a un Pablo muy cercano a su muerte. Los versículos anteriores, para también tener un poco en cuenta el contexto literario, nos dejan ver que Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre tiempos peligrosos, donde falsos maestros se levantarán, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Serán reprobados en cuanto a la fe, pero seguirán enseñando. Pablo le deja claro a Timoteo que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Luego de esta afirmación, entonces comienza el capítulo 4, que es el que vamos a estar estudiando, esta porción del 1 al 8, y Pablo inicia este capítulo con un ruego a Timoteo. Este ruego es que predique la palabra. Hemos visto entonces un poco del contexto histórico y un poco también del contexto literario que nos prepara para estudiar el pasaje de 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Les animo a ver el resto de los videos donde vamos a estar aprendiendo un poco más sobre este método.